En este video vamos a analizar una situación deportiva que para todos los fanáticos de alguna disciplina profesional en algún momento les atañe. ¿Cuál es lo que queremos analizar y trabajar? Es una situación que hay un torneo de una disciplina, de un deporte, y queremos ver si algún equipo en particular puede llegar a salir campeón, puede quedar primero. Y en general hay ciertos casos donde son triviales, donde por ejemplo el equipo ya está primero y a una distancia inalcanzable para el resto de los equipos, o el equipo está en los últimos puestos y aún ganando todo lo que le queda no puede alcanzar el primer lugar, pero después están aquellas zonas grises donde queremos saber si ganando todos los partidos puede alcanzar el primer lugar, pero empezamos a ver que no, o sea, si bien matemáticamente en cantidad de puntos que puede ganar puede pasar el primer lugar, no lo es en cuanto a que los competidores que actualmente están en mejor lugar también tienen partidos por jugar y capaz que no es posible que los pase porque los puntos a repartir hacen esto imposible. Y esta situación a veces es fácil de verla, pero a veces involucra gran cantidad de equipos que juegan entre sí y se hace un poco más difícil de visualizar. Pero hagamos un poco más concreto el problema que queremos ver, que va a ser para un tipo de torneo en particular, pero que se puede extender a otro tipo de torneos, y es el que sigue. Tenemos un conjunto de equipos que están dentro del torneo y cada equipo tiene una cantidad WI de partidos ganados y por otro lado sé que para cada par de equipos X e Y que pertenecen al conjunto S de equipos les queda enfrentarse entre ellos G, X, Y veces. Y lo que queremos es, dado un equipo Z, que es también dentro de su conjunto de equipos S, determinar si este tiene posibilidad de quedar primero. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 4 equipos que pertenecen a la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina, Atenas, Regata, Quimsa y Peñarol. Y vemos que cada uno de ellos tiene en la primera columna el nombre, en la segunda columna la cantidad de partidos que lleva ganados, la cantidad de partidos que lleva perdidos, es la columna que sigue, después es la cantidad total de partidos pendientes que le queda, y después un detalle contra los rivales que tiene y cuántos partidos pendientes le queda para cada uno de ellos. Por ejemplo, a Atenas le queda 3 partidos pendientes con Regatas, 5 contra Quimsa y 2 contra Peñarol. Sabemos, por ejemplo, que Peñarol no puede salir campeón porque tiene 42 puntos, le quedan 6 partidos pendientes y aún ganando esos 6 partidos y consiguiendo un punto por cada uno de esos partidos, quedaría con un total de 48 puntos y es imposible que pase a Atenas, que actualmente tiene 50. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿puede salir campeón Regatas? ¿Puede salir campeón Quimsa? Y eso es lo que queremos lograr con nuestro método de solución. Vamos a empezar a hacer unas definiciones y acotaciones del problema para poder resolverlo. En primer lugar,
Si queremos saber si el equipo Z puede ganar el torneo, podemos suponer que, vamos al mejor de los casos posibles, gana todos sus partidos pendientes. Si gana todos sus partidos pendientes y puede ser campeón, la respuesta entonces será afirmativa. Si aún ganando todos los partidos pendientes no puede quedar en el primer lugar, entonces la respuesta es negativa. Y vamos a llamar G sub I a la cantidad de partidos pendientes del equipo I. Y vamos a entonces a ver que al final del torneo Z tendrá M puntos, que son W sub Z, o sea, los partidos que ya ganó hasta este momento, más G sub Z, que es la cantidad de puntos que gana si gana todos los partidos pendientes, que es algo que asumimos como cierto. Y lo que queremos ver es si existe alguna combinación de resultados dentro de todos los partidos pendientes que quedan, tal que no haya otro equipo que pueda sumar más que estos M puntos que puede conseguir Z. En un partido entre dos equipos X e Y que pertenecen al S prima, que es S prima, vamos a hacer el subconjunto que no involucra a Z, solo uno de esos equipos puede ser ganador. No vamos a considerar la posibilidad de empates. El que gana va a sumar 1 y el que pierde se queda con 0 puntos. Entonces lo que debemos determinar es quién gana cada uno de los partidos que están pendientes, tal que logremos que con esos resultados ninguno de los equipos supere a Z. Y vamos a ver también que vamos a definir como G estrella al total de los partidos que nos quedan pendientes entre todos los equipos que juegan entre sí, exceptuando los partidos que juegan contra Z, porque ya dijimos que suponemos que Z ganaba todos sus partidos pendientes. Vamos a ver que esto lo voy a poder expresar, voy a construir con esto una red de flujos y vamos a ver y vamos a afirmar que con esto vamos a poder calcular simplemente si es posible o no que este equipo Z pueda salir primero. Una vez que hagamos eso, después vamos a demostrar esta afirmación. Pasemos ahora a definir nuestra red de flujo. Vamos a hacer un nodo que vamos a llamar B sub X por cada equipo X que pertenece al subconjunto de equipos S', que equivalía a todos los conjuntos, todos los equipos, menos Z. Por otro lado, vamos a generar otro nodo que vamos a llamar U sub XY por cada par de equipos X e Y pertenecientes a este S', que tienen entre ellos al menos un partido pendiente. También tenemos que agregar un nodo S que va a ser una fuente y un nodo T que va a ser un sumidero. Con nuestros nodos, ahora pasemos a definir los ejes de este grafo, de esta red de flujo. Y vamos a hacer un eje que vaya entre S y cada UXY con capacidad GXY. ¿Qué significa eso? UXY representaba era un nodo que representaba a cantidad de partidos entre dos equipos X e Y, y GX sub Y, que va a ser la capacidad, es justamente es el número de partidos pendientes entre X e Y. Por otro lado, vamos a hacer un eje entre UX e Y y BX
con capacidad GXY, que representa justamente de entre los partidos que compiten entre X e Y, va a ser los partidos que gana X entre esos enfrentamientos. Y por lo tanto también hay que hacer lo mismo con UXY y BY con la misma capacidad GXY, que es entre los partidos que juegan entre X e Y, los que va a ganar. En ese X vamos a tener los que va a ganar el equipo Y. Por otro lado, también vamos a generar otro eje, o otros conjuntos de ejes, entre B sub I, o sea, el nodo que representa el equipo y T, el sumidero, con capacidad, y acá hay algo muy importante, M menos W sub I. ¿Qué va a representar esta capacidad? Es todos los partidos que puede ganar este equipo Y sin pasar al equipo Z, que es M es justamente la cantidad de puntos máximos que puede sacar Z, y WI es la cantidad de puntos que actualmente tiene el equipo Y. Ya con esto tenemos definido nuestra red de flujo con sus correspondientes nodos y sus correspondientes ejes con capacidades. Y ahora con esto simplemente resolvemos el problema de flujo máximo y con eso terminaríamos. Veamos cómo es armar la red de flujo para nuestro problema de competencia entre equipos de básquetbol de la Liga Argentina de Básquet. Bueno, en nuestro ejemplo lo que queremos saber es si puede ganar Quimsa, que es el equipo que está en la posición 3. Vamos a nombrar 1, 2, 3 y 4 a los equipos, como para que en el grafo, en la red de flujo que nos quede más legible. Y lo que vemos inicialmente es que tiene actualmente 45 puntos y le quedan 7 partidos pendientes por jugar. Por lo tanto, la máxima cantidad de puntos que puede sacar es 52, que es el que llamábamos M. Y ahora lo que tenemos que hacer es justamente nuestra red de flujos, que va a tener la siguiente apariencia. Fíjense, 1-2 representa los partidos pendientes entre el equipo número 1 contra el equipo 2. 1-4 los partidos pendientes entre el equipo 1 y el 4. Y 2 y 4, por lo tanto, los partidos pendientes entre 2 y 4. Lo siguiente que vemos es que está el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 4. El nodo fuente y el nodo sumidero. Fíjense que no hay nodos ni partidos pendientes con el equipo 3, Quimsa, porque ya supusimos que ganaba todos los partidos. Entonces no hace falta ponerlos en esta red. Si seguimos observando, 3 es la cantidad de partidos pendientes entre el equipo 1 y 2. 2 es la cantidad de partidos pendientes entre 1 y 4. Y 2 es la cantidad de partidos pendientes entre 2 y 4. Y acá tenemos los ejes que nos dicen, bueno, cuántos partidos como máximo puede ganar entre estos dos el equipo 1. Lo mismo acá con el equipo 2. Y para todos los demás lo mismo. Y acá, entre los ejes que van entre los nodos que representan los equipos y el sumidero, está el valor que representaba la cantidad máxima de partidos que puede ganar cada equipo para no pasar a, en este caso, Quimsa. Que esto está equivocado, acá hay un error. Esto es M menos W sub I, y lo mismo para cada uno de estos. Es la cantidad máxima de puntos que puede sacar Quimsa menos lo que actualmente tiene ganados el equipo 1 y después respectivamente el equipo 2 y después el equipo 4. Bueno,
con la red planteada, lo que tenemos que hacer es calcular el flujo máximo. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Si existe un flujo máximo de G estrella, implica que todos los resultados se pueden repartir entre todos los equipos sin infringir el máximo de puntos por equipo, es decir, sin pasar a Z. ¿Qué pasa? ¿Qué significa el flujo de G estrella? G estrella era la cantidad total de partidos pendientes entre todos los equipos que no incluían los enfrentamientos con Z. Es decir, si el flujo es igual a G estrella, eso implica que hay una combinación que hace que los resultados se den y nadie pase a Z. Por lo tanto, eso implicaría que Z puede ganar. Por otro lado, si lo que se encontró en el flujo máximo es un flujo menor a G estrella, eso implica por lo tanto que el equipo Z no puede quedar primero. ¿Por qué? No se pueden repartir todos los puntos entre todos los equipos en los partidos pendientes sin que haya al menos uno que lo pase. Bueno, los puntos no repartidos tienen que ir para algún equipo. Y al menos al que le llegue un punto más va a superar a Z. Bueno, esto lo estamos afirmando, pero no lo estamos demostrando. Y ahora vamos a pasar a justamente demostrar que lo que estamos diciendo es real. Vamos a empezar con el teorema de Hoffman-Rivlin del año 1967, que dice lo siguiente. Sea un subconjunto de equipos S estrella perteneciente a S, acuérdense, S era todos los equipos, S estrella por lo tanto es un subconjunto de S, vamos a llamar G de S estrella a la cantidad de partidos pendientes entre todos estos equipos y vamos a llamar W S estrella a la suma de los partidos ganados por cada equipo de S estrella y vamos a llamar a el módulo de S estrella como la cantidad de equipos totales que hay en S estrella. Ahí corregí la expresión. Y ahora, ¿por qué es que esto ocurre? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esto? Que si hay un subconjunto de equipos con esta característica, lo que implica eso que calculamos es un promedio de los puntos que pueden obtener esos equipos con sus partidos pendientes y lo que tienen actualmente. Es como decir, la cantidad total de lo que gané, de lo que ganó cada uno de esos equipos, más la total cantidad de partidos que tienen entre ellos, dividido la cantidad de partidos, es como el promedio de puntos que pueden obtener esos equipos. Y si el promedio de puntos que pueden obtener esos equipos es mayor al máximo, a la máxima cantidad de puntos que puede obtener el equipo Z, implica que no importan los resultados entre esos equipos, siempre al menos uno tendrá un punto más que Z. Porque si al promedio ya es más, el promedio de puntos que sacan esos equipos es mayor al máximo puntos que puede sacar Z, implica que aunque a un equipo que esté por arriba de lo que puede ganar Z le saque puntos y se lo dé a otro de este subconjunto, cuando baje en lo máximo que se puede para que quede por debajo de Z, esos otros puntos van a quedar para otro de estos equipos en este subconjunto que va a terminar pasando a Z. Entonces, implicaría que el hecho de encontrar un subconjunto con esas características determinaría que Z no puede ganar.
Ahora, encontrar esos subconjuntos, si hay muchos equipos, no es sencillo. Ahora, lo que vamos a afirmar ahora es que si existe ese subconjunto de equipos S estrella que cumplen con esas características, lo voy a poder encontrar como un corte ST mínimo del flujo, del problema de flujo que planteamos anteriormente. Y ahora es donde vamos a demostrar eso. Pero antes vamos a hacer algunas modificaciones preliminares en nuestro planteo que no van a modificar nuestro resultado, pero que van a hacer que la obtención sea más sencilla. Cuando planteamos la red de flujos, definimos algunos ejes que iban entre los partidos, el nodo que representaba los partidos pendientes entre dos equipos y iban a cada uno de esos equipos, lo definimos con una capacidad de GXI, que era la cantidad de partidos entre esos dos equipos. Y lo representamos de esta manera. Fíjense que tenemos los enfrentamientos entre X e Y. Acá representábamos esto con una capacidad que venía desde S. Y representamos acá iban a ser la cantidad de partidos entre estos que ganaba X, como máximo, que era la capacidad, era también G de XY, y lo mismo nos pasaba acá, la cantidad de máximos partidos que podía ganar Y entre estos enfrentamientos con capacidad GXY. Ahora lo que vemos es que esas capacidades, me refiero a GXY de acá y GXY de acá, se los puede reemplazar por cualquier valor mayor hasta GXY sin alterar los resultados, porque estas capacidades, aunque sean más grandes, están restringidos por esta capacidad anterior, que lo que hace es restringir el flujo máximo que puede llegar a este nodo, que únicamente ese flujo puede llegar por este eje porque es el único eje que llega a este nodo desde S. Bueno, puedo entonces, dije, cambiar esa capacidad por un valor más grande sin modificar el resultado de flujo máximo que puedo obtener. Y lo que vamos a hacer, que nos va a facilitar nuestras demostraciones que siguen a continuación, es proponer esa capacidad como un valor infinito. Bueno, con este preliminar vamos a pasar a la demostración. Ahora, supongamos que Z no puede ganar. Entonces el flujo máximo en nuestra red, vamos a llamarlo G', va a ser menor al G estrella que habíamos definido antes, que era todos los partidos pendientes entre todos los equipos, excluyendo el equipo Z. ¿Esto qué implica? Si hay un flujo de G', implica que existe un corte ST que divide justamente nuestra red en dos partes, una que llamamos A y otra que B, que va a tener el valor de G' y va a ser ese el corte mínimo de nuestra red. Vamos a llamar T al conjunto de equipos que están dentro de mi corte ST, y son aquellos equipos X tal que su nodo Bx está dentro del subconjunto A, es decir, que son dentro de mi corte ST accesibles desde mi nodo fuente S. Bueno, como los ejes que definimos recientemente, que van entre el nodo que representan los partidos entre X e Y los nodos que representan a X y al nodo que representa a Y, tienen capacidad infinita, entonces si B de X o B de Y no están en el corte del lado A, es decir, los equipos que están en T, entonces el nodo U de XY tampoco va a estar, porque el corte si no, no va a ser mínimo, porque no puedo tener
un eje de capacidad infinito que pasa de un lado al otro, porque por lo tanto eso hará que eso no sea el corte mínimo. Lo que sí podríamos encontrar en nuestro corte mínimo es algo de este estilo, donde si tenemos un nodo de un equipo que está del otro lado, o sea que no está en A, entonces el nodo XY tiene que estar también del otro lado, o sea, sería del corte del lado B. De esa forma, lo que vamos a ver es que no tenemos el eje con capacidad infinito que cruza de un lado al otro. Esto podría ser al revés, o sea, podría estar X de este lado, XY de este lado y Y del otro lado. Continuando. Ahora también vemos que si el nodo BX y el nodo BY están en A, también tiene que estar el nodo UXY, porque si no, de nuevo, el corte no será mínimo. Porque vemos este caso que tenemos acá. Simplemente moviendo este nodo del lado A, disminuimos GXY de el corte, o sea, de las capacidades del corte, y por lo tanto, si podemos disminuir las capacidades del corte, implica que lo que teníamos antes no era el corte mínimo. Variantes que sí son válidos, entonces son, como dijimos antes, si teníamos X e Y del lado de A, entonces tenemos a XY del mismo lado de A, y por otro lado también es válido si tengo X e Y del lado de B, del lado del corte AB del lado de B, entonces XY también tiene que estar de ese lado. Y con eso nos dan las combinaciones posibles que puedo tener representados en mi corte. Bueno, pongámoslo un poco más concreto eso. Si observamos entonces los ejes que cruzan de A y B, son de este tipo, ejes que van desde un equipo a T, donde ese equipo pertenece a los equipos que están en el corte del lado de A, eso lo llamábamos T, o ejes que van desde la fuente al equipo, al nodo que representa los partidos pendientes entre los equipos X e Y, donde lo que sabemos es que X e Y no pueden estar en simultáneo del lado del corte de los equipos T, es decir, del lado A. Estos eran los ejemplos que vimos. Y estos son los dos nodos entonces que representan a esto. Y entonces el valor de nuestro corte se puede calcular matemáticamente con esa fórmula. La primera sumatoria son las capacidades de todos los nodos equipos que están en T, es decir, los equipos que están del lado del corte AB, del lado de A, cuya eje pasa a T con, con una capacidad que era M, o sea, la cantidad total de partidos que podía ganar Z, menos la cantidad de partidos actualmente que tenía el equipo X. Y a eso le tengo que sumar el caso donde uno de los dos equipos estaba, puede ser, en verdad puede ser X o Y, es indistinto porque es genérico, donde uno de los equipos estaba del lado del corte A, o sea, uno pertenecía a T y el otro no, y por lo tanto eso implica que el subconjunto X e Y no pertenece a T. Y a eso es lo que tengo que sumarle, es la capacidad que pasa, que es el
G de X, Y. Es la cantidad de partidos pendientes entre X e Y. Bueno, es decir que el corte mínimo, que no sabemos bien cuál es, porque todavía no sabemos qué equipos están dentro del corte A y cuáles están en el corte B, que son ese subconjunto que denominamos T, pero sabemos que el corte mínimo tiene que cumplir con esta formulación. Vamos a operar un poquitito sobre esta fórmula a ver qué podemos decir de ella. En primer lugar, vamos a ver que esta fórmula la podemos reescribir de la siguiente manera. Por un lado, lo que vemos es que m es una constante en esta sumatoria y por lo tanto se suma cuántas veces, t veces, que es la cantidad de equipos que están en el del lado A, que son los que llamamos T, y por lo tanto la podemos sacar de esta sumatoria como M por la cantidad de equipos que hay en T. Y el menos lo podemos sacar también de esta sumatoria para afuera, va a ser este valor menos entonces la cantidad de partidos ganados por cada uno de los equipos que está dentro de mi subconjunto T. Por otro lado, la segunda parte de la fórmula la podemos reescribir de la siguiente manera. Vamos a hallar el complemento de esto, o sea, la cantidad total G estrella era la cantidad total de partidos pendientes que había entre todos los equipos menos Z, y vemos que el cálculo de la cantidad de partidos pendientes entre Gx y tal que no estaban los dos al mismo tiempo en T, lo podemos reescribir como la cantidad total de partidos menos la sumatoria de todos los partidos pendientes entre los equipos que es X e Y que sí están en T. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, seguimos adelante y vamos a aprovecharnos de algo que sabemos. Dijimos que el flujo máximo que pasaba por, por nuestra red y por lo tanto el corte mínimo que el valor del corte mínimo que tenía eh, o sea, en nuestra red, la habíamos llamado G prima, tenía que ser menor a G estrella. ¿Por qué? Porque dijimos que Z no podía ganar el torneo y por lo tanto sabemos que si pasamos este G estrella para, para el principio de esta fórmula, sabemos que los valores que nos quedan tienen que ser menores a 0, porque el valor que nos tiene que dar ese corte tiene que ser menor a G estrella. Por lo tanto, G estrella, sumándole todo lo que queda, como queremos que sea menor a G estrella, entonces todo lo que queda tiene que ser menor a 0. Bueno, como queremos que eso sea menor a 0, vemos que estas dos sumatorias, si las pasamos para el otro lado de la ecuación, tienen que ser mayores a la cantidad total de equipos por el valor m de los puntos que podía ganar, que eso equivale a la fórmula del teorema de Hoffman-Ribling con la que empezamos el análisis. Bueno, entonces como queríamos demostrar finalmente, si vemos que el flujo máximo que circula en nuestra red, así que va a ser el corte mínimo de ese grafo, es menor al G estrella, que llamamos G', por lo tanto se cumple toda esta demostración que vimos viendo y por lo tanto
Eso equivale al teorema de Hoffman-Rivlin y por lo tanto significa que hay un subconjunto de equipos dentro de nuestro torneo que si sacamos el promedio de los partidos ganados más la cantidad de puntos que pueden obtener entre ellos es mayor a la máxima cantidad de puntos que puede ganar Z y por lo tanto eso lo que hace es justificar que Z no puede ganar. Y por lo tanto con eso concluimos y demostramos que nuestra representación del flujo de red de flujo que hicimos para nuestro problema es equivalente a lo que queremos calcular y nos va a determinar si Z puede ganar o no. Y con esto, por lo tanto, finalizamos nuestro problema. Si queremos consultar por otro equipo, si quiere ganar, si puede ganar o no, tenemos que hacer toda la construcción del grafo para ese equipo. Y así sucesivamente para cada equipo que quiero saber si puedo ganar o no. Bueno, terminamos con este video y nos veremos en el próximo. Adiós.